comienza Mirada Financiera para analizar una semana cargada de cifras que a nivel internacional dieron cuenta de la recuperación de Estados Unidos. A nivel local mostraron una desaceleración, especialmente en las ventas. ¿Cómo se viene el IMACEC que conoceremos el lunes? Se lo preguntamos a Alberto Nodón, economista jefe de BCI. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido. Muy bien, Paulina. Partimos por el análisis internacional, ¿te parece? Una semana cargada de cifras en Estados Unidos. Este viernes no fueron tan buenas en el empleo no agrícola, es decir, en la creación de empleos privados, pero sí fueron buenas con respecto a la disminución del desempleo de un 7,6 a un 7,4, algo que no se daba desde 2008. Efectivamente, el mercado se sorprendió por lo bajo que fue la creación de empleo. Fueron cerca de 165.000 nuevos empleos en Estados Unidos, menor a los cerca de 190.000 que el mercado esperaba. Ahora yo creo que la cifra hay que entenderla en el contexto de un mercado laboral en Estados Unidos que ha venido mejorando paulatinamente. La cifra más decidora, diría yo, es que si uno piensa en lo que era la tasa de desempleo 12 meses atrás, que estaba por sobre el 8%, y la compara con la tasa de hoy, de 7,4%, es evidente que ha habido un progreso importante, y yo creo que en ese contexto hay que entender esta cifra. Y por ernemplo, si hablamos del desempleo y lo ligamos un poco a lo que dijo la FED durante esta semana, hubo 2 días de reuniones. Fíjate que nuevamente Ben Bernanke habló de que la FED no iba a comenzar un retiro de estímulos hasta que el desempleo llegara al 6,5%. ¿Te acuerdas que en reuniones pasadas lo había elevado un poco al 7%? Como que se hizo una retrospección un poco, retrocedió. Mira, efectivamente, lo que hay que entender también en este contexto es que todavía tenemos mucha incertidumbre respecto a la velocidad de recuperación de Estados Unidos. Si bien las cifras en el margen son súper positivas, tanto las cifras de la industria manufacturera como el nivel de confianza de los consumidores, los datos de viviendas, etcétera, todos muestran una economía que se recupera. Todavía no tenemos una economía creciendo o con una velocidad que no haga pensar a las personas que eventualmente puede haber una recaída. Sin embargo, yo creo que es también importante para entender el contexto de las palabras de Ben Bernanke. Hay que notar que el crecimiento del segundo trimestre en Estados Unidos fue particularmente positivo. La economía creció en el segundo trimestre de este año 1,7%. Y los analistas esperaban un 1%. Incluso menos, había bastante pesimismo respecto a la cifra. Ahora, también es cierto que hay que ponerla en perspectiva, porque no es tan buena, un 1,7 y en un contexto... No, es buena, 1,7 diría yo, por una economía que se recupera, pero hay que verla en perspectiva porque se corrigieron también los datos de crecimiento del primer trimestre, exacto, que había sido particularmente bueno. Era en la primera... o en las cifras que teníamos anteriormente era 1,8% y ahora se corrige a 1,1%. Ahora, entonces tenemos una economía que lo más probable es que el año 2013 va a crecer menos de lo que pensábamos. Teníamos proyecciones de en torno a 1,9% para crecimiento al año y va a terminar creciendo en torno a 1,5%, pero por otra parte una economía que se va acelerando, que es positivo desde un punto de vista del análisis de la velocidad de recuperación de la economía americana. Fíjate que a mí también me sorprende las palabras, lo enérgico que se ha mostrado Barack Obama en estas últimas semanas con respecto a la economía, con respecto a la creación de empleo. Por ejemplo, sale información que ofrece incluso rebajar los impuestos a las empresas a cambio de más inversión en empleo. Hace algunos días atrás también habló sobre la importancia de fortalecer todo lo que era infraestructura para dar mejores servicios, poner a la altura de China o Alemania. Primero, la preocupación por el empleo es a todas luces lo que mayor foco tiene la autoridad americana y, como tú mencionabas hace un rato atrás, para la FED el ancla respecto de sus decisiones de política monetaria está ligada al empleo. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que el menor dinamismo en la economía americana en parte se debe a una contracción fiscal asociada a estos recortes de programas fiscales que se realizaron durante este año. Y en ese sentido no es extraño que el gobierno también salga intentando de alguna forma mostrar que está preocupado por el dinamismo de la economía y dispuesto a hacer algo más.
Pero, por ejemplo, si analizamos un poco lo que puede ser el futuro de la FED, ya para irnos a Europa, recorte de tasas o recorte de estímulos monetarios antes de octubre, noviembre, no se visualiza. Podría ser en septiembre quizás, pero lo importante acá es que el plan que delineó Bernanke en la reunión de junio sigue completamente en pie, no se ha movido ni hacia un lado ni hacia el otro. Y en ese sentido lo que uno debería esperar es una disminución en el ritmo de compras de activos tipo septiembre-octubre, una finalización del programa de compra a mediados del año 2014, pero lo que es muy importante, tasas bajas en 0,25 por lo menos hasta el año 2015. Ahora, esto que creo yo ha sido un mensaje consistente y permanente de Ben Bernanke, ha sido recibido por los mercados de forma muy diversa, porque hemos visto diría yo, una sobrereacción de, por ejemplo, las tasas largas del Tesoro americano a las diferentes noticias que se dieron esta semana. Exacto. El bono a 10 años se movió 30 puntos bases durante la semana, hacia arriba cuando salían noticias buenas, hacia abajo cuando no eran no tan buenas, siendo que en general uno pensaría que el panorama en promedio no ha cambiado mucho en los últimos meses, diría yo. Bueno, están muy reactivas las bolsas, hay mucha volatilidad. Alberto, vamos a tener que hacer una pausa, no vamos a alcanzar a hablar de Europa, pero la verdad que había muchas cifras que analizar en Estados Unidos. Hacemos una pausa aquí en Mirada Financiera, usted quédese con nosotros porque luego hay más análisis. Volvemos a Mirada Financiera, sigamos conversando con el economista jefe del BCI, Alberto Nodón. Alberto, vamos a entrar a la economía local. Durante esta semana conocimos un 6,2% de desempleo, una buena cifra, pero el día siguiente supimos sobre datos sectoriales que no fueron tan buenos y que mostraron una desaceleración especialmente en el tema de las ventas, algo que podría hacer cambiar la perspectiva que tiene el Banco Central y también empiezan a hacer los analistas, ¿no es cierto?, un check a todo lo que podría ser este IMASEC que se conoce este lunes y que sería bastante más bajo de lo previsto, entre un 3 y un 3,5. ¿Cómo lo ves tú? Efectivamente, esta semana fue muy noticiosa. El día martes conocimos las cifras sectoriales. La más relevante, diría yo, es el bajo crecimiento de todo el consumo. El consumo creció 7,7%, venía de tasas por sobre el 10%, a las que ya nos estábamos acostumbrando. Y diría yo que ese escenario ratifica una visión que tenía o que tiene el Banco Central y que fue bien clara en ponerla en el IPOM pasado, que indica que efectivamente el consumo se va a desacelerar durante este año. Con esto, a mi juicio, ya están todas las piezas colocadas del puzzle necesarias para iniciar el ciclo de baja de tasa, así que no me sorprendería para nada que en la próxima reunión de agosto el Banco Central se decidiera efectivamente a bajar las tasas de interés. ¿Pero cuánto? ¿Un 25%? ¿Un 50%? ¿Cuál es el pronóstico? Lo más probable, diría yo, es un 25%, pero yo no descarto que sea más. Puede ser 50 puntos base, asociado a que las tasas han estado altas por un periodo relativamente prolongado. Entonces, no sería descartable que el Banco Central quisiera partir este ciclo de política monetaria más expansiva con un empujoncito un poquito más fuerte. Y en esa línea, por ejemplo, se nos viene el IMASEC este lunes y los pronósticos hablan de entre un 3 y un 3,5%, sobre todo, ¿no es cierto?, por este dato de la industria manufacturera contractivo, 2,7%, también tuvimos producción industrial, pero los datos fueron mucho más hacia la baja que hacia la alza. Efectivamente, la producción manufacturera creció menos de lo que esperábamos, reafirmando la sensación ya generalizada que esta economía está en una franca desaceleración. La producción industrial, que incluye también al sector minero, fue algo mejor porque el sector minero nos ha dado noticias positivas en cuanto al crecimiento en el último tiempo. También hemos tenido una semana bastante más serena con respecto al precio del cobre, que se estabilizó, cerró la semana cercana a los 3.20. Con bastante volatilidad, porque rozó los $3, pero a mi juicio, precio en torno a 3.10, 3.20 es lo que deberíamos seguir observando. No obstante, noticias negativas de China pueden hacer que este escenario cambie brutalmente. Ahora, respecto al IMASEC, que hablábamos un rato atrás, el hecho que el consumo se haya desacelerado con fuerza, creo yo también va a incidir en que el IMASEC va a ser bajito en el dato que sale la próxima semana. ¿Cuánto? Nosotros tenemos una proyección de 3,3%, que en términos de velocidad, es decir, en el mes a mes,
implica un crecimiento muy bajo, casi 0%. Lo que de nuevo viene a reafirmar lo que ya todos esperábamos, ver cifras más bajas en cuanto a crecimiento. Lo que sí sorprende es el dato de empleo, que sale positivo. No solamente la tasa de desempleo es muy baja, 6,2% de las tasas más bajas que hemos tenido en la historia. Exacto. Sino que la creación de empleo sigue siendo dinámica, con un empleo creciendo por sobre el 2% en el mes que recién pasó. ¿Qué podemos pensar hacia adelante? Bueno, yo creo que si la economía se va a desacelerar, el desempleo va a tener que empezar a subir y el empleo a crecer a tasas más bajas. Algo de eso observamos en la encuesta de la Universidad de Chile, que si bien mostró una tasa de desempleo también particularmente baja, mostró datos de creación de empleo cercana al 0%. Bueno, esos son datos que vamos a seguir analizando. Alberto, se nos acaba el tiempo en este análisis local. Vamos a tener que seguir profundizando en los datos de la economía. 1 millón de gracias por haberme acompañado. Adiós, Paulina, muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa y luego de ella vamos a hablar sobre las bolsas. Aquí estará un especialista. Ya volvemos. Regresamos a Mirada Financiera. El balance de la bolsa chilena sigue siendo en rojo. Este 2013 acumula una caída de 10,9% medido en pesos y de más de un 17% calculado en dólares. Con estas cifras, el IPSA suma su peor registro entre enero y julio, al menos desde 1990. Durante este año, la plaza local se ubica entre las 6 con peor rendimiento en el mundo. ¿Qué le sucede al IPSA? Se lo preguntamos a Manuel Bengolea, gerente general de Octogon. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. Muy bien, ¿y tú, Paulina? Te presenté como un Muchas experto para que habláramos de bolsa. Sí, de experto, sí, es difícil ser experto en bolsa, pero tratamos. Pero por lo menos que sigues constantemente la volatilidad que ha sido la tónica de las bolsas mundiales. ¿Te parece si partimos a nivel mundial? ¿Qué pasa con las naciones emergentes? ¿Qué pasa con las naciones desarrolladas? Para luego volcarnos a Chile. Sí, bueno, claramente lo que ha pasado este año es que hubo un cambio, un cambio en la preferencia de los inversionistas que empezaron a salirse de los mercados emergentes, todo, o sea, mercado emergente asiático, europeo y latino, que son los que más típicos, para irse a los mercados desarrollados, porque lo que se está viendo, ¿no es cierto?, en Estados Unidos por lo menos es que ha sido pura sorpresa en términos de expectativa económica. Europa empieza como a dar señales de que estaría topando fondo y señales muy tibias que a lo mejor podría venir una recuperación. Japón también ha sido un estupendo mercado este año, estoy hablando todo en términos bursátiles. Así que los mercados han transferido, y cada vez que se producen estas transferencias de mercado emergente a mercado desarrollado o viceversa, típicamente, ¿no es cierto?, vemos remesones más o menos potentes en algunas bolsas. ¿No te sorprende eso? ¿Es algo, una tendencia natural? Es una tendencia, sí, las cosas friccionales existen, es una tendencia natural. No te olvides que los mercados, ¿no es cierto?, andan bien por un buen tiempo y después empiezan como a sobrecalentarse, y ese sobrecalentamiento trae mucho dinero que es muy volátil. Entonces, cuando andan las cosas mal, el primero en retirarse es ese dinero volátil, digamos, que es también el último en llegar. Entonces, una vez que se ha ido ese dinero volátil, quedan lo que son los inversionistas especializados, que son los que entienden, los que, ¿no es cierto?, no solamente entienden lo que está pasando a nivel económico, sino que son capaces de soportar los riesgos que los mercados emergentes implican, porque sabemos que son riesgos bastante más altos que los desarrollados. Si hablamos, por ejemplo, de los mercados desarrollados, y la verdad que lo que ha sorprendido al mercado tiene que ver con la bolsa estadounidense. Hemos visto, ¿no es cierto?, un Standard & Poor's, una bolsa de Nasdaq en máximos históricos. ¿Tiene margen para subir aún más la bolsa estadounidense? ¿Cómo le pega el posible retiro de estímulos monetarios? A ver, buena pregunta y difícil de responder también. Yo creo que la bolsa americana tiene un poquito más de espacio. Sí, solo sí, los resultados corporativos de las compañías siguen mostrando la tendencia que han mostrado en los últimos 2 o 3 años, donde no han parado de aumentar. Eso es lo que está detrás de la subida de la bolsa. Y usualmente, ¿no es cierto?, es lo que está siempre detrás de la subida de todas las bolsas, son, ¿no es cierto?, importantes aumentos en la utilidad de las compañías. Lo estamos viendo en Japón también. Yo creo que a Estados Unidos le queda un poco. Cuando retiran el estímulo monetario es bastante complicado decirlo. Yo personalmente creo que este año no. Yo creo que va a venir una especie de enfriamiento en Estados Unidos porque vamos a ver con más rigor todo lo que fue el secuestro fiscal famoso o la caída de gasto, ¿no es cierto? Va a haber una discusión a final de año al techo de la deuda en Estados Unidos.
Y la prueba de fuego, ¿no es cierto?, que tienen las compañías americanas es que todavía tienen mucha caja, ¿no es cierto? Y mientras mantengan caja es porque ellos perciben que algo viene por delante, ¿no es cierto? En el minuto que empiecen a gastar esa caja, ahí probablemente veamos una aceleración, veamos más dinero en la calle, y ahí donde la Reserva Federal podría verse tentada a actuar más rápidamente retirando los relajos cuantitativos. Pero no son todas las empresas, Manuel, las que tienen una caja tan abundante. Por ejemplo, está centrado en los bancos, está centrado en algunas empresas de consumo, porque hemos visto como las tecnológicas les ha pegado un poco más. Sí, pero a ver, lo que pasa es que no hay que confundir precio con lo que se llama caja dentro de la compañía. De hecho, si uno analiza cifras como el flujo de caja de las compañías, como la utilidad de las compañías con respecto al PGB, estas están en un alto histórico de los últimos 40 o 50 años, ¿no es cierto? Y parte importante, y una de las quejas que muchos hacen en Estados Unidos, es decir, oiga, sector corporativo, ¿por qué usted no gasta ese dinero? Y muchos de ellos contestan, porque cuando tú tienes un socio que se llama fisco, que tiene, ¿no es cierto?, un nivel de deuda insoportable, cuando tiene un déficit bastante agudo, uno dice, bueno, en algún minuto algún político que se le ocurren estas cosas bien exóticas, se le puede ocurrir, ¿no es cierto?, hacernos un recorte, y tanto las corporaciones como las personas, ¿no es cierto?, pueden estar acumulando caja en el evento que suceda. Bueno, nos vamos de Estados Unidos, volvemos a nuestro país, Chile. Vamos a hablar de este IPSA que tenía aires de crecer mucho este año y estamos en 3.800, o sea, ya ni respiramos el 4.000 puntos. La verdad que todos los pronósticos eran que el IPSA subiese este año. La verdad que la situación está complicada. Y está complicada porque la caída de márgenes o el deterioro de márgenes que empezó a experimentarse desde, diría yo, mediados o el primer trimestre del año 2011 se ha continuado acentuando. En el último trimestre, medido como en términos anuales, como que ha tendido a estabilizarse. Pero lo que necesita la bolsa definitivamente para poder empezar a andar mejor es que los márgenes de las compañías empiecen a subir. Yo creo personalmente que los márgenes van a empezar a subir por varias razones. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, como la evaluación del dólar, que le viene muy bien a ciertas compañías. Que no hay que olvidarse que muchas de las compañías que transan en la bolsa, los precios de los productos que ellos exportan han aumentado de precio. Por lo tanto, aumento de precio más aumento del dólar, eso son sangre directa a la vena para las corporaciones y para su aumento de las utilidades. Pero eso lo vamos a tener que ver un poquito más adelante. Lo que pasa es que también la bolsa ha tenido dos impactos que han sido bastante potentes. Yo te diría que el primero de ellos se llama el impacto de la retirada de los inversionistas desde los mercados emergentes en general, que le ha pegado a todo, porque la verdad que nosotros podemos decir que la bolsa chilena ha andado súper mal. Pero yo te puedo decir que hasta junio, vamos a dejar fuera julio porque tiene un fenómeno especial, que ya lo vamos a explicar. Hasta junio, la única bolsa que era la menos mala, por así decirlo, porque Latinoamérica ha andado pésimo, la menos mala era México. Nosotros habíamos andado mejor que Colombia, Brasil y Perú. ¿No es cierto? Lo que pasa es que en julio nos ganamos el campeonato del resultado malo, o sea, fuimos lejos, la bolsa más mala, y eso tiene, yo creo, una explicación fundamental en que el peso de tres compañías muy importantes en el IPSA, que son Sokimich, que son CAP y que son LAN, tres compañías que tienen un problema interno, en el caso de LAN puede ser el tema argentino y el tema de la fusión que han tenido problemas. Sokimich, ¿para qué vamos a hablar de él? Porque la verdad que yo creo que ha estado sobrecubierto en las noticias en los últimos días. Y CAP, ¿no es cierto?, todo este tema del cierre de Huachipato también ha golpeado el precio de la acción, a pesar de que el precio del acero sigue subiendo. Le agregamos la inestabilidad política también y los posibles reformas que se pueden hacer, por ejemplo, a todo lo que es los impuestos, la eliminación del FUT, que se habla, por ejemplo, de propuestas de la nueva mayoría. ¿Tú crees que eso también ha incidido en un menor valor de la bolsa? Por supuesto que incide, pero yo te puedo asegurar que no es tan incidente como muchos sostienen. Yo en eso tengo una visión distinta de muchos analistas. Yo, efectivamente, los anuncios de más impuestos, de FUT, alteran y complican a la bolsa. Pero del 17% caída, eso puede explicar 2, 3, 4%, ¿no es cierto? Ese 10% restante es entre, ¿no es cierto?, la caída o la salida en los mercados emergentes, y la parte importante es lo que yo te digo, que tenemos tres empresas que son bastante importantes en el IPSA, que tienen sus propios problemas y cuya caída no tiene nada que ver con política, digamos, tiene que ver con lo que le está subiendo a las compañías, que es efecto puntual de esas compañías. ¿Tú estás de acuerdo con algunos analistas que hablan que la bolsa chilena aún está cara? No, en absoluto, yo no estoy nada de acuerdo que está cara. Lo que pasa es que cuando uno lo mide por precio-utilidad, ¿no es cierto? Claro, el precio de utilidad puede ser relativamente alto porque la utilidad está inusualmente baja, ¿no es cierto? Pero cuando uno analiza
con otros indicadores que para mí son más importantes para medir valorizaciones, como lo son el precio-valor libro, el valor empresarial, flujo de caja operacional. Todo eso te indica que estamos muy en la parte baja de las valorizaciones y yo te diría que un bajo que no se veía hace muchísimos años, 7, 8, 10 años. ¿El minuto de tomar posiciones? Yo creo que sí, porque además la buena noticia, ¿no es cierto?, que si uno mira lo que está sucediendo con las utilidades de las 12 o 13 empresas que han reportado, de las 40 del IPSA, uno ve un tremendo crecimiento en las utilidades. Esto es un cambio significativo que se está manifestando y que si se llega a visualizar esa tendencia a fines de cuando hayan todas las compañías reportado, eso debiese cambiar el ánimo en forma muy significativa a todos los inversionistas, porque quiere decir que la bolsa va a empezar de nuevo a aumentar utilidad y eso es lo que se requiere para que las acciones suban. ¿Y hay sectores más proclives a este aumento que otros? Bueno, yo creo que desde luego todas las empresas que exportan, ¿no es cierto?, y que además exportan a mercados como el de Estados Unidos, como el de Japón, exportan, ¿no es cierto?, el precio de la celulosa ha subido, el precio del acero ha subido, son empresas tremendamente atractivas, porque además tienen el beneficio de la depreciación del dólar. Lo que uno está haciendo eventualmente es comprando dólar barato. Eso y en esa línea, las perspectivas para la bolsa en el corto plazo, Manuel, se nos acaba el tiempo. ¿Cuál es tu visión? Es difícil hacer pronósticos de corto plazo. Yo creo que... Porque es una inversión siempre de largo plazo. Sí, porque además depende de muchos factores. Pero yo te diría que yo no descarto que la bolsa vuelva a los 4.000, 4.200 puntos en un periodo de 6 meses, 7 meses. Bueno, tendremos que esperar entonces. Como siempre, hay que esperar y con paciencia. Sí. Siempre se dice, obviamente, que tomar un activo, ¿no es cierto?, en bolsa es algo de paciencia y cerrar los ojos un poco. Y tratar de no ver todos los días el precio, porque sobre todo el mercado a la baja es malo. Pero uno lo hace, Manuel, sí, uno lo hace. Que estén muy bien, muchas gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias a ustedes por convidarme, que tengan un buen fin de semana. Finaliza así Mirada Financiera. La invitación para todos ustedes es a continuar en compañía de CNN Chile. Hasta pronto.